En el episodio de hoy te traigo una nueva entrevista de historias de emprendedoras multipotenciales, la sección del podcast en la cual entrevisto a profesionales multipotenciales que se animaron a apostar por construir un negocio propio que combina sus múltiples pasiones. En esta era de tanta inteligencia artificial y relatos mitológicos de éxitos cocinados de la noche a la mañana, sentí la necesidad de conectar con historias profundamente humanas. Por eso te voy a presentar personas de carne y hueso, a las cuales vi crecer, enfrentar desafíos, resistencias y progresar en sus propios términos. Y no tengo dudas de que, además de inspiración, de cada experiencia te vas a llevar aprendizajes útiles para aplicar a tu propio recorrido. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones. Claro, mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Buenas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a Emprendedoras Multipotenciales y hoy tenemos un nuevo episodio de esta sección de historias de emprendedoras multipotenciales en las que les estoy trayendo a profesionales con las que tuve el placer, el gusto de trabajar, de ver sus procesos, de ver cómo fueron construyendo sus negocios de marca personal y ya establecer un vínculo que ya termina excediendo un poco lo que es solamente lo profesional. Quiero que le demos la bienvenida a Clary Devoto. ¿Cómo estás, Clary? Bien, hola, ¿cómo andan todos? Bueno, a ver, para quienes no te conozcan, me gustaría que puedas decirnos quién sos y a qué te dedicas hoy, porque sabemos que siendo multipotenciales, hoy es una cosa, dentro de 10 años vemos, pero hoy, en el momento de hacer la entrevista. Bien, bueno, hola a todas, yo soy Clara Devoto, soy coach vocal, tengo un Instagram que es @total.voice, donde me pueden encontrar, seguir lo que quieran, mandar besitos, likes, y soy coach vocal de docentes, speakers, coaches, mentores, todas las personas que trabajan con su voz o que la voz es su herramienta principal de trabajo. Me encantó, súper bien resumido, Bien. espectacular. Hay algo que me gusta preguntar acá, ya que, o sea, por un lado está esto de, bueno, a ver, ¿en qué está tu negocio hoy en día? ¿A qué te dedicas? Entonces lo que hiciste muy bien fue hacer este como posicionamiento muy específico de Ujú. que orienta, ¿no? De a qué te dedicas hoy en día, para que las personas con las que vos estás trabajando digan, ah, mira, yo soy speaker y me vendría bien esto, ¿no? Lo otro. Ahora, como somos multipotenciales, a mí me gusta hacerles esta pregunta de sacando el posicionamiento, ¿no? que querés trabajar hoy. Si tuviéramos que pensar como distintas etiquetas que arman el combo profesional multipotencial de Clary, ¿qué 4 o 5 etiquetas así de vocacionales, profesionales te pondrías? Ok. Profesionales, porque también No, la bueno, vida. si querés poner mamá, por ejemplo, Sí, es es un lo trabajo no primero que se me vino a remunerado, la querida. mente. Total, Es un trabajo, total. sí. Mamá, ante todo, o sea, claramente mi prioridad y la demanda mayor de mi vida es ser madre de 2 niños. Y después viene coach vocal, o sea, ante todo, lo que me olvidé decir en la introducción anterior fue que también soy de cantante. Pero bueno, ahí viene la multipotencialidad, ¿no? Porque yo arranqué desde el canto y después fui yendo a la salud vocal. Pero bueno, sigo con eso, me encanta. ¿Para qué otro estoy pensando? Bueno, también soy coach ontológico. Ah, mirá. Sí. Bueno, después soy una nerd absoluta de todo lo que es fisiología laringia, me encanta, por más que no sea fonoaudióloga ni haya estudiado medicina. Tengo todo eso, toda formación que encuentro, me meto ahí. O sea, eterna formadora en fisiología.
También me encanta todo lo que es la nutrición y la salud, el bienestar. Entonces también todo lo que veo de eso y que puedo aprender lo aplico para mí y lo enseño, me encanta. De hecho, la mirada integral que doy aplica todo eso, o sea, involucra todo el cuidado integral de la persona, porque la voz es un resultado de todo eso, o sea, de cómo nos cuidamos en su totalidad. Entonces, Me bueno, nada, todo encanta. eso, me encanta, sí. Me encanta, me encanta, me encanta, me hace un montón de sentido. Si tenés que explicarnos qué es salud vocal, porque yo pienso que puede haber gente del otro lado, incluso yo antes de conocerte sería esta persona, uno dice salud vocal y creo que se me va más a dentista que otra cosa. Sé que no es bucal, pero igual, viste, como que no se me va a las cuerdas Sí. vocales la Pasa mucho primera eso con el sensación. concepto, sí, pasa mucho eso con el concepto de higiene vocal, que la gente piensa que Re. es higiene bucal, que es cepillarse los dientes. Y no, la higiene vocal tiene que ver con la higiene de todo el aparato laríngeo, o sea, de todo lo que es eh, la estructura laríngea donde están las cuerdas vocales. Y eso tiene más que ver con alimentación, descanso, bueno, hidratación, o sea, todo lo que involucra desde un punto de vista más biológico a la laringe, y ni hablar del entrenamiento que viene después, pero todo lo que hace que haya salud, que las estructuras estén correctas, o sea, que con una buena nutrición, con una buena hidratación, con una buena lubricación, etcétera, etcétera, y así podría seguir. Me encanta, me encanta traerte y que hablemos de esto, porque estas son charlas que hemos tenido bastantes veces, ¿no? Como esto de, como hay mucho desconocimiento alrededor de este tema, es algo que no tenemos muy en cuenta, incluso los que trabajamos mucho con la voz, he hecho muchos mea culpa contigo, pero me gustaría como entender un poco más de... ¿por qué crees que es importante que empecemos a ganar conciencia o sobre qué deberíamos ganar conciencia? Esto que estás diciendo, por ejemplo, de la nutrición, el descanso, son cosas que uno no tiene en cuenta y creo que una de las cosas que pasa es que no nos damos cuenta de que la voz es una herramienta, ¿no? Yo creo que charlando con vos me pasó varias veces de decirte, che, yo es como que no, me cuesta registrarlo, es como que lo doy como algo hecho, algo dado, algo que ya viene con mi aparato, con mi cuerpo. Sin embargo, Ujú. yo que soy de dar clases largas, que de pronto a veces he estado 3, 4 horas dando mentoría, a la hora 4 de mentoría, cuando salgo y siento desgastadas las cuerdas vocales y siento como cansancio y que le digo a Mariano, hoy ni te puedo contar de mi día porque no quiero hablar más, se me gastó la voz, le digo a veces. En Sí, esos momentos me acuerdo de vos. Y como que digo, somos hijos del rigor, ¿por qué tengo que esperar a que me pase eso? ¿Te mal. pasa eso? ¿Soy la única? ¿Cómo Ah, ves sobre ese yo tema? creo que hoy por hoy es mi mayor desafío a nivel profesional y en este nicho en el que me estoy metiendo, o en el que vengo trabajando, ¿no? Todo el año pasado, después de salir de tu programa, mi mayor desafío es despertar esa conciencia. Entonces es como que estoy tratando de hacer un trabajo fino de concientización y de esta concientización de que es parte de la planificación de tu negocio, o sea, debería ser parte de la planificación de tu negocio el cuidado vocal. ¿Por qué? Porque es algo que necesitas, o sea, es la herramienta principal con la que vos te mostrás al mundo, es parte de tu identidad, o sea, vos sonás de una manera distinta a la que sueno yo, a la que suena cualquier otra comunicadora que está en redes o siendo speaker o lo que fuere, y ese sonido, cuando está alterado por alguna función o algo orgánico, hasta puede llegar a ser algo patológico, es realmente frustrante estar ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer para no llegar a ese punto? Porque es muy difícil cuando llegas a ese punto. Se puede recuperar, sí, pero es muchísimo más difícil y lleva muchísimo tiempo. Y en cambio, cuando vos lo agarrás de antes, empezás, y realmente es algo que también me cuesta hacer entender que es poquito, es un poquito. Y es lo más difícil de implementar, ¿no? Porque es el hábito. O sea, y el hábito necesita constancia. Y la constancia se gana con el tiempo, ¿viste? Pero bueno, Sí. eso que decís es lo que hoy por hoy es el desafío más grande que tengo. O sea, ya pasé el síndrome de impostora, ya pasé mostrarme en redes, todo eso que bueno, ahora si querés lo desarrollamos un poco más porque eso fue fruto de lo que fui trabajando con vos. Eh, lo más difícil es eso, es que la gente me diga, bueno, hoy no, tengo el foco en otra cosa, mi foco ahora está puesto en otra cosa, pero pará, tenés que partir de vos. O sea, de que vos seas
un todo y te muestres con tu óptimo potencial, ¿no? Y además no tengas el miedo de que esto te falle en algún momento. La gente que más me contacta es la que algún momento sufrió esa pérdida vocal o esa frustración de no tener su aparato en su totalidad de funcionamiento, ¿no? Claro, Pero porque bueno, ahí te das cuenta de eh, lo valioso que es. Sobre todo, bueno, ha pasado, bueno, de hecho, estuve buscando, siempre para estas entrevistas, voy buscando el historial que tengo con la persona y buscando Clary en mi, en mi archivo, encontré que Agus, una compañera tuya del programa, cuando les sí, pregunté cómo venían, cómo iba la cosa, qué alianzas habían establecido entre ustedes, vínculos, el comentario de Agus había sido, Clary me salvó la voz porque tenía que dar un taller y de sí, repente, no me acuerdo si se había quedado sin voz o si, que probablemente ahí es donde entra todo esto que vos decís de no solamente lo de los hábitos, sino también lo de tener esos otros tips de, bueno, si voy a dar un taller, si tengo que una semana donde tengo que grabar podcast, como yo que tengo podcast, clase, total. esto que el otro, por ahí sumar esos otros conocimientos mínimos que estás diciendo de la hidratación, el descanso y ver cómo... Yo siento, a ver, decime, me gustaría profundizar un toquecito acá, ya que encima sos coach, pero lo emocional también juega algo ahí, ¿no? Porque justo cuando estás por dar una clase importante, te quedás sin voz. Total. Bueno, justamente cuando te dije todas las aristas que eran lo de la higiene vocal, ahí me faltó la parte emocional, que es un plano súper importante y es parte del todo. O sea, y obviamente va a depender de cada persona. Hay personas que no se les manifiesta a través de la voz las emociones, pero a través de nuestra postura, a través de nuestra rigidez o tensión, a veces terminamos forzando el aparato fonador, o sea, la voz, que después tiene el costo que tiene, ¿no? Entonces, y ni hablar de cuando la emoción es demasiado abrumadora, que nos lleva a tener temblores en la voz, a que de repente tengamos difonías o a directamente no nos salga la voz. Y eso ya es algo que obviamente se trata más profundamente interdisciplinariamente, porque yo no soy psicóloga, porque tiene mucho, o sea, la pérdida de voz total por una raíz emocional es realmente algo que hay que indagar muchísimo más profundo. Total. Pero desde las herramientas que yo doy y la mirada que yo doy, la trabajo también esa parte. O sea, yo tengo la certificación de coach ontológico, entonces puedo abordar toda esa parte, pero claramente cuando hay algo tan abrumador y algo tan paralizante como en este sentido que estamos hablando de una pérdida vocal por nervios o por ansiedad o por algún pánico, ¿no? Porque ya estamos hablando de algo muchísimo más Sí. profundo, ahí hay que indagar más desde un punto de vista más de terapia o algo interdisciplinario. Pero obviamente eso hay que ir despertándolo, ¿no? Porque a veces uno se da cuenta, ah, me pasó una vez. Y si vos vas para atrás, capaz te pasó más de una vez. Una vez fue muchísimo más marcado, pero otra vez tuviste, no sé, otro tipo de síntoma. Y otra vez tuviste, y así decís, ah, pará, es algo recurrente, ¿no? Y ese registro de la recurrencia es importante ir despertándolo. Lo mismo con las carrasperas, lo mismo con, no sé, me levanto a la mañana siempre con la voz de Mostaza Merlo. ¿Es normal? No sé, ¿viste? Eh, Total. una cosa que te pase capaz en una estación tipo de primavera, que hay mucha porquería dando vueltas, bueno, o cuando dormiste con aire acondicionado, ok, pero si es algo recurrente, hay que ir registrando todo eso, ¿no? Así que bueno, nada, Sí, me voy. totalmente. Y además, siento que hablando de marca personal, ¿no? Y de la identidad de cada persona, como que la voz también es como un rasgo súper importante de conexión también con el otro, ¿no? Yo pienso, por algo tengo un podcast, siento que no es lo mismo meterme en el oído de la otra persona que escribir un blog. No está mal escribir un blog tampoco, pero siento que se genera un nivel de conexión que es totalmente distinto y al mismo tiempo también pienso que cuando yo soy la oyente de un podcast, una clase o lo que sea, si siento en la voz de la otra persona algo que a mí me genera eso como incomodidad, incluso muchos nervios también, como que uno se da cuenta por la voz del otro, esto de los nervios, le está pasando mal, muchas veces tengo que apagar y tengo que dejarlo porque me siento mal por la otra persona, ¿viste? Como que se genera algo de si el sonido, si el audio no me genera como esa cosa linda, también puede generar todo lo contrario, de, ay, no, no quiero escuchar más esto, por favor.
O me pone mal, Sí. denle un vaso de agua a esta persona que tiene la garganta seca, ¿viste? Como que sentís eso. Total, sí, sí, la voz transmite todo, es la verdad que es algo que hay que cuidar desde un punto de vista, como vos decís, ¿no? Es tu identidad y es un mundo de posibilidades de transmisión que uno a veces no registra. O sea, vos realmente con tu voz podés generar climas, podés generar Re, un montón de sensaciones del otro lado. Pero para poder hacer eso tenés que tener cierto control, y no me gusta hablar mucho de control porque control genera en general tensión, ¿no? Pero sí tenés que conocer muy bien tu instrumento y saber las posibilidades que tiene y las herramientas que están a disposición para que vos tengas uso pleno y disponibilidad. O sea, lo que yo trato de transmitir con las herramientas que enseño y las rutinas y todo lo que se va como adquiriendo a través de los programas es tener disponibilidad del instrumento. O sea, vos poder total. decidir ¿en qué momento haces pausas? ¿En qué momento podés hacer una inflexión? O sea, esto sería voz hablada, ¿no? Ni hablar en la voz cantada, que también los matices, todo eso está, pero uno tiene que conocerse, tener un entrenamiento y saber un poco de técnica para después poder elegir. Porque en definitiva es Total. eso, elegir porque vos sabés que está disponible, porque vos sabés que la tenés ahí a disposición y no con el miedo de capaz la pierdo, capaz la siento resentida, ¿viste? Bueno, y todo lo que se genera cuando uno la fuerza además. Sí, totalmente. Bueno, yo me quiero poner la bandera en este podcast de colaborar con la divulgación de la higiene vocal, así le decías, higiene vocal. Sí, Y vamos sí, sí, creo que uno de los trabajos más grandes que tenemos que hacer como marcas personales, está buenísimo que lo hayas traído, es que es esta primera parte del embudo de marketing, ¿no? Primero tengo que generar conciencia en el otro mal. sobre lo importante que es cierto tema para que esa persona después quiera accionar sobre ese tema. Algunos trabajan sobre temas que ya están más establecidos, más divulgados, etcétera, y hay otras que elegimos por ahí o porque nos tocó y porque es lo que nos apasiona y bueno, es así, pero lo sentimos como bandera de decir, bueno, yo quiero que esto lo sepa más gente, que más gente gane conciencia sobre esto. Me incluyo ahí porque no en el ámbito de la salud vocal claramente, pero a mí con la multipotencialidad me pasó lo mismo. Yo tuve que hacer todo Sí, un trabajo mucho más, vamos a decirlo, extenso, en profundidad, fino, como decís vos, de divulgar primero qué era la multipotencialidad, para que después otras personas puedan nombrarse a sí mismas como multipotenciales y conectar conmigo, con mis propuestas y con lo que les estaba pasando, ¿no? Entonces, es un tal. laburito, pero también al mismo tiempo creo que tiene muchos beneficios porque vamos a hacer que Clary sea la referente de esta temática. Vamos. Sí, eso. Entonces, si las que están escuchando esto dicen, mirá qué interesante, nunca había escuchado esto, no le había prestado atención, en mi trabajo yo también uso mucho la voz, bueno, en la vida, creo que como mujeres además tenemos que alzar nuestra voz, justamente tenemos que trabajar mucho en eso, en animarnos a expresarnos, a dar opiniones, salir en cámara, hacer contenido, bueno, todas esas cuestiones, dar clase, dar una mentoría. Para todas las que tienen ese modelo de negocio, tienen ese modelo profesional y para las que lo quisieran tener, lo están indagando, ¿cuáles podrían ser como dos o tres cositas que pueden tener en cuenta como estos hábitos que estás diciendo, como para empezar chiquito, obviamente después como cuando uno quiere trabajar cierto músculo o o las finanzas, ¿no? Digo, podemos empezar con poquito, bueno, ordeno mis números, después ya si quiero tengo que seguir trabajando con el profesional que corresponde. Pero Bien. si estoy empezando a ganar conciencia ahora, ¿cuáles son las primeras cositas que ya podemos aplicar desde hoy y que ya podemos tener en cuenta? Bien. Bueno, principalmente la hidratación, o sea, tomar agua es algo que necesitamos a nivel biológico como especie para todo, para todas las funciones, pero principalmente también la voz necesita estar hidratada. Y la hidratación, siempre hago hincapié de que es muy importante, obviamente, tomar de 2 a 3 litros por día, mínimo, pero a veces no es suficiente, sobre todo las personas que trabajan muchas horas hablando. Entonces, siempre está bueno complementar con un nebulizador.
con solución fisiológica. Obviamente, personas que tienen alguna patología, algo respiratorio, consulten con un médico siempre, ¿no? Pero realmente cuando uno está muchas horas hablando, dando clase, porque encima vamos a ponerle también la parte de que no solamente estamos trabajando y hablando mucho con la voz, sino, y el desgaste que eso implica a nivel cuerda vocal, también energético, ¿no? Entonces, todo ese desgaste hay que compensarlo y necesita Re, eh, recuperación. El descanso, o sea, primero la hidratación, el descanso, y el descanso no solamente me refiero a hacer pausas, o sea, Angie, en tu caso, las 3 horas seguidas de mentoría que das, es una obviamente no demencia. estás hablando las 3 horas seguidas porque siempre hay interacción, pero es un montón. Y bueno, sí, más o menos. Ah, vos sos capaz Yo de sí, hablar yo 3 horas. puedo estar. Igual, Bueno, yo eh, soy de procesos muy lentos, pero lo voy entendiendo. O sea, yo te voy escuchando, voy lento. Pero ahora, por ejemplo, las clases las bajé de tiempo, las bien. dividí en partes. Para mí era como lo mismo, decir, bueno, doy una clase de 4 horas o dos de 2 horas, es lo mismo. Y ahora digo, no, pará, acordate lo que dice Clary. Entonces ahora Sí, bajé la cantidad de tiempo de las clases a dos total. horas, ¿no? No, Porque, no. porque quieras, porque por más que para vos hoy por hoy no significa una pérdida de voz, ese desgaste. Es un desgaste a nivel todo. O sea, si vos no te das cuenta, porque tenés mucha facilidad, obviamente sos comunicadora, o sea, es algo que realmente lo venís laburando y tenés innato, entonces no te das cuenta del desgaste a nivel de todo tu sistema, de todo tu organismo. El cortisol, cuando vos estás generando, educando, ¿no? Y tratando de que la gente te preste atención y transmitiendo algo que tenés que hacer, tenés que dar un punto, tenés que transmitir un mensaje, tenés que, bueno, educar, básicamente. Sí, El cortisol está ahí todo el tiempo y eso tiene un costo a nivel total. organizativo en tu cuerpo, ¿sí? Entonces, todo eso está relacionado también con el desgaste vocal. Pero bueno, me voy por las ramas siempre yo. Bueno, entonces, por un lado la hidratación, después el descanso, que sería, el descanso tiene dos temas, las Sí, pausas, no estar hablando 4 horas seguidas, tratar de hacer pausas perfecto. intermedias. En general Sí, se recomienda no más de una hora seguida, si puedes hacer pausas intermedias también. ¿A qué me refiero con pausa intermedia? Tener 5 minutos de quedarte callado, tomar agua, si podés hacer bueno, alguna un vocalización o algo recreo. muy cortita, tipo un trino labial, una cosita así como para liberar la tensión, movilizar hombros, eso sería una pausa, ¿sí? Cuello. Y el descanso de dormir a la noche, de dormir bien, ¿sí? Esa es la pata de descanso es súper importante, porque en el descanso de la noche es donde se recuperan los tejidos de todo el cuerpo, a nivel sistema, cerebral, neuronal, todo, y los tejidos de las cuerdas vocales. Es la Me única encantó, forma, o sea, el descanso profundo y reparador. me encanta. Esos dos serían los primordiales. Y después la tercer pata vendría a ser una parte más activa, que es realmente tener una rutina, ¿no? De vocalización, de entrenamiento, de calentamiento y enfriamiento, eso también, pero eso lo tienen que ver ya específicamente para cada persona. Y Pero esas vendrían a ser tres principales. o sea, esas rutinas, por ejemplo, si yo las desarrollo, ponele que trabajo con vos, digo, bueno, vamos a desarrollar una rutina porque yo trabajo con la voz todo el tiempo, esto, doy clases, doy charlas, hago el podcast, esto, lo otro, bueno, Mm. listo. ¿Esa rutina me va a llevar un montón de tiempo o es algo que puede entrar en mi dinámica profesional razonable? Bueno, ahí es donde yo entro porque obviamente lo que yo trato, y es como mi promesa, soy- Me aguante, encanta, me encanta. mi promesa es que vos, porque la gente que se me acerca a mí en general, tiene mucha actividad y mucho trabajo y muchas horas activas, entonces la idea es que sean rutinas aplicables y adaptables a tu vida. No que vos tengas que darte con el látigo porque no pudiste, porque no llegaste, porque no, que realmente sea lo que vos podés meter en tu día a día y no que sea un checklist más, una cosa más que te cargas, ¿sí? Obviamente llegar a que sea algo que no te cargas toma su tiempo, como cualquier proceso de adquisición de hábito, ¿no?
pero realmente lo hacemos y justamente por eso trabajamos en un lapso de tiempo, ¿no? Cada mentoría tiene su lapso de tiempo para que eso se genere, para que ese hábito esté. Y vos te vayas o sea, teniendo muy claro el día que tengo tanta carga vocal, tengo que hacer esto y esto. El día que Buenísimo. tengo más tiempo porque estoy más tranqui, puedo hacer además esto. Y ir eligiendo, ¿no? Realmente, uy, hoy tengo la voz medio así, ¿qué puedo hacer? Y sabés perfectamente lo que tenés que hacer. Bien, Totalmente. eso es más o menos Sí, sí. que por lo general eso se lo veo, ponele, no sé, el otro día estaba viendo una story de Lali y estaba con el nebulizador, eso, y siempre que veo a alguien con el nebulizador, que es tipo cantante, que me doy cuenta que es por eso, siempre me acuerdo de vos, pero digo, claro, lo tenemos muy asociado a los que cantan, y yo no canto ni en la ducha, imagínate. Entonces, claro, como que cuesta sacar esa asociación de, ella porque canta, ¿viste? Así Ujú. que yo también tengo mucho trabajo para hacer en este área. Estábamos hablando fuera de micrófono que voy a terminar de confirmar mi sesión contigo. Ya vamos de a poquito, pero lo vamos a hacer porque de verdad me parece que es súper importante. Y me gustaba esto de conocer también de qué va tu negocio hoy, conocer también toda la autoridad que tenés alrededor de esto, pues me parece que es súper importante a la hora de comunicar una marca personal, de esto, de poder decir desde qué lugar está hablando cada persona, ¿no? Desde, bueno, no, pues a mí porque me gusta cantar. No, bueno, pero también, pero tenés más de 13 años como coach vocal, venís de todo este Sí. historial, te formaste en todas estas cosas. Ahora, me gustaría ir un poco para atrás, como a tu recorrido, y Ujú. detenerme en cuando empezamos este proceso de que empieces a nombrarte como negocio de marca personal. Recién nos reíamos porque dijiste la palabra promesa, y las dos entendíamos de qué estabas hablando. Y una de las cosas que recuerdo particularmente de trabajar con vos es que la primera vez que nos vimos, que fue por un amigo, un contacto en común de mi secundaria, esas cosas Del más allá. rarísimas del más allá, totalmente. Un beso a Guido Leone. Eh, Esas cosas que pasan, pero me acuerdo que antes de sumarte, esto fue antes de sumarte al programa MPM, lo que vos me decías es como, mira, yo siento que la cosa va por acá, pero estoy en 000. Corte a un año después, un año y medio después, me acuerdo como que el insight que más me compartías es, bueno, me queda mucho camino por recorrer, como le pasa a todo el mundo, porque seguimos en proceso todo el tiempo, pero me acuerdo como lo que vos me decías de, sé un montón de conceptos, palabras, o sea, me dicen high ticket, me dicen esto, me dicen lo otro y sé de lo que me están hablando. Y yo creo que hay muchas profesionales que están en esa misma situación, ya sea de las que entraron al programa o de las que están escuchando el podcast, ¿no? De decir, che, me tienta esta cosa del negocio de marca personal, de ser profesional independiente, pero a la vez también esto de tener, de que tengo un mensaje para divulgar, generar ingresos con eso, unir mi multipotencialidad, pero están en 000, ¿no? Entonces me gustaría como contar un poco cómo fue tu recorrido, porque seguramente las va a ayudar o las va a inspirar. Bien, bueno, yo era una analfabeta total en el mundo digital antes de conocer a Angie. Creo que la palabra que me representa era analfabeta. Yo me acuerdo que en las primeras clases te escuchaba hablar de, bueno, de un montón de conceptos de marketing, que claro, o sea, la gente que está hace tiempo metiéndose, ya los tiene, no sé, ahora no me acuerdo exactamente cuál, pero sí, implementación, Oferta. oferta, lo más simple. Yo, ¿de qué me está hablando? Y bueno, y así era como, bueno, ponerme a leer y a estudiar y cada vez más y cada vez más. Y me acuerdo que de repente me metía en alguna charla de algún otro mentor o lo que sea y digo, entiendo de qué está hablando. Y yo ya me sentía mil. Interrumpo la entrevista brevemente para contarte que si mientras estás escuchando esta historia pensás, a mí también me gustaría vivir de un emprendimiento que integre mis pasiones, mis conocimientos, mi experiencia, pero te falta claridad sobre cómo hacerlo, entonces Marca Personal Multipotencial, mi programa de mentoría grupal, puede que sea lo que estás necesitando. MPM es una formación grupal intensiva para profesionales y emprendedoras que quieren construir o profesionalizar un negocio de marca personal que sea rentable
estable y sostenible en el tiempo sin renunciar a sus múltiples pasiones ni al estilo de vida que desean. Abrimos inscripciones muy poquitas veces al año, así que te invito a registrarte en este mismo momento a la lista de prioridad para recibir información apenas tengamos novedades de la próxima edición. Además, todas las personas que están en esa lista tienen la posibilidad de ingresar con beneficios extra y descuentos exclusivos. Encontrá el enlace en la descripción de este episodio o en mi biografía de Instagram de @AngieTransmedia. Ahora sí, sigamos con la entrevista. Es una pavada, pero bueno, No, realmente, o sea, es que no es una pavada. Fíjate lo que decíamos al principio. En lo tuyo, vos estás recanchera, vos decís higiene vocal, qué sé yo. Si el otro no te entiende tu vocabulario, nunca total, va a pasar a entender qué le pasa, cómo puede mejorar sus problemas. O sea, el lenguaje, el vocabulario, re. los conocimientos son súper importantes. A veces lo damos por hecho, como, o nos tiramos abajo, ¿viste? Como esto. Ahora lo estamos diciendo en chiste, pero hay mucha gente que lo padece un montón. Dice, bueno, no, es que yo no sé nada de marketing, es que yo no sé nada de negocios. No tenés por qué saber si nunca lo estudiaste. Es obvio que vas a saber mucho más de lo tuyo que de otra cosa. Pero ya el hecho de Obvio. poder entender y comprender conceptos nuevos Sí. vinculados a esos universos, me parece que es un montón. Sí, y es creo que yo siento que, ¿no? La mayor resistencia que tenía a todo esto, el no saber de eso y el decir, pero yo no quiero saber de marketing, si yo quiero saber, o sea, yo quiero seguir formándome en salud vocal. A mí no me interesa aprender de marketing, a mí no me interesa aprender de negocios. ¿Por qué tengo que saber cómo hacer una planificación financiera si yo no soy economista? Yo quiero seguir formándome en lo que a mí me gusta. No me gusta todo eso. Pero bueno, lamentablemente, y digo lamentable, pero hoy, en ese momento para mí era lamentable, ahora digo, qué bueno que lo hice, ¿no? Porque en definitiva sigo sin ser una experta en marketing, una experta en publicidad de meta, y tampoco me interesa meterme en una mentoría de publicidad, pero más o menos algunos conceptos, lo que es importante ver desde un punto de vista más de, viste, para tener en cuenta, y tampoco, y me faltan un montón, esto es un proceso que uno va adquiriendo y entendiendo y viendo cómo funciona, pero yo creo que hoy por hoy, para desarrollarte en esto y ser un emprendedor, en nuestro caso, más multipotenciales, sí o sí tiene que haber un conocimiento de base de estos conceptos, porque si no, te perdés. Yo estaba completamente perdida, era, como te digo, analfabeta, y estaba tratando de hacer contenido desde la voz y qué sé yo, y de hecho, gracias a tu programa me di cuenta que tenía, me acuerdo uno de los ejercicios que nos hiciste hacer de los baldes, ¿no? Sí, De habilidades y qué sé yo. en el módulo de auditoría. Ahí está, en la auditoría. Porque a mí me costaba mucho mirar para adelante, pero para atrás te podía viste todo. Entonces, eso fue uno de los que más disfruté hacer, que no Porque sufrí era para tanto. atrás. Porque era Está para atrás. Y yo buenísimo, podía está decir todo buenísimo. lo que había hecho, todo lo que, ay, mira, lo estudié, esto tengo esta. Bueno, y gracias a eso pude como ponerlo y ordenarlo y decir, pará. O sea, si bien yo tengo todos estos años de trayectoria de profe de canto, de coach vocal de cantantes, siempre me apasionó la parte de salud. Y no solamente de salud, sino ¿por qué estudié coach ontológico? ¿Cómo lo conecto? ¿Y por qué después hice una certificación en biomecánica vocal? ¿Y por qué después seguí con miedo escénico y no sé qué? Entonces, eh, todo es, y ahí englobé y digo, pará, ojo. Y encima, la voz no solamente la usan cantante. Bueno, y ahí empezó a saltar la ficha y por todo eso que me hiciste mover en ese bendito programa, ¿no? Y sí, y bueno, y además de aprender todos los conceptos y todo y entender, de a poco también me fueron cayendo otras fichas. Y el año pasado, o sea, esto fue en el 2024, fines de 2024 que hicimos el Sí. MPM1, y todo el año pasado fue seguir removiendo eso y todavía es como que, y este año ya estoy, viste, como con un foco muchísimo más claro de dónde voy, las mentorías las tengo bien armaditas y bueno, y ahí estamos, ¿no? Tratando de levantar. Ay, qué lindo que digas eso, porque una de las Sí, cosas que yo me encuentro teniendo que repetir todo el tiempo y que a mí también me la tengo que repetir, es que no queda otra que bancar las curvas de aprendizaje. Que las mal. curvas de aprendizaje no tienen la distancia que nos gustaría. Yo, por ejemplo, hace poco rendí
el examen de manejo y me daba, pero pánico, aprender, porque tenía que aprender desde cero a manejar. Pero lo que me mantenía motivada era, bueno, pensar en el día de mañana, puedo llevar a mi hijo al colegio, a pasear, esto, lo otro. Entonces creo que nos tenemos que anclar mucho en la motivación de por qué hacemos lo que hacemos, porque la verdad que enfrentar miedos no es divertido y además no es que porque yo me anote en la escuela de manejo ya enfrenté el miedo y ya está. Me daba miedo cada vez que iba a una clase, me dio miedo cuando fui a rendir y me va a dar miedo ahora que tengo que salir a la vida con una licencia y esa responsabilidad. Ni te digo cuando tengo un bebé que tengo que trasladar de un lado al otro, ¿no? Mal, Pero todo el tiempo sí. yo me repetía esto de, si no me banco la curva de aprendizaje, nunca sé lo que va a haber al otro lado de esto, ¿no? Entonces la motivación era más grande y creo que esto que vos estás diciendo es un ejemplo de eso y está bueno para mí, no sé qué pensás vos, ¿no? Pero creo que está bueno de hablar así en términos también de tiempos y de procesos Sí. que son desprolijos. No es que, ah, bueno, al cabo de 2 meses vos ya sabés cuál es tu servicio estrella, cuál es esto, cuál es lo otro. Si querés podemos hablar un poco más de eso, ¿no? Como de expectativa realidad de los primeros momentos post programa. No, no, sí, no. Hubieron muchas de esas. Sí, sí, sí. Uno quiere salir y ya empezar a llevarse el mundo por delante y realmente siento que no, que de todas formas yo no me desesperé. O sea, el año pasado sabía que iba a seguir siendo un año en el que, a ver, yo me tuve posta. Una de las cosas que estoy más orgullosa de mí misma, si lo puedo decir, y me prestas este espacio, es la compasión Obvio. que tuve conmigo. Porque dije, a ver, yo partí de cero, o sea, no de lo que es mi expertise, pero sí en este mundo en el que me empecé a meter a partir de tu programa, ¿no? En el mundo digital, emprendedora digital, mostrándome en Instagram. O sea, yo realmente le hablaba a la cámara con miedo, trastabillaba. No es que ahora soy una experta comunicadora, pero esta soltura que estoy teniendo con vos ahora, el año pasado, no, 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 no era esta Clary con la que ibas a Total. hablar, seguramente. Eh, y es el tiempo, es el tiempo, es ir dándote tiempo a que las fichas caigan, y sobre todas las cosas, Angie, es hacer. O sea, eso que vos hiciste de tu licencia es hacer con miedo, pero hacerlo igual, ¿viste? Total. Porque si no lo haces, nunca sabes si es algo que te gusta o no, además. ¿No? Porque una de las cosas más importantes que aprendemos en tu programa es validar. No solamente validar con el otro, sino validar si realmente es algo que a vos te entusiasma hacer y sostener en Total. el tiempo. Que tampoco es tan, a ver, somos multipotenciales, entonces hoy tengo estas mentorías y el día de mañana capaz me copa hacer otra cosa, ¿no? Buenísimo y bienvenido sea a este espacio. Pero es re importante hacerlo para poder ver si te gusta, si no te gusta, si sos buena, si te sentís cómoda. Capaz al principio no, después mejora, ¿no? Ir viendo puntos de mejoría, ¿no? Debilidades, necesito adquirir más, o ya tengo todo esto y no me había dado cuenta, también. Mirá todo lo que tengo, pero porque no lo mostré o porque no me animaba, no había un espacio donde yo lo podía decir. A mí me pasó eso. Yo hoy por hoy siento que puedo decir un montón que ya tenía, pero no lo mostraba porque decía, uy, no sé, viste, siempre hay alguien que te hace sentir que sos una cringe, o como sea que se Sí, diga, porque soy de otra es un tema. generación, ¿viste? Entonces eso te traba, y después ya está, listo, basta, que vengan a decirme lo que sea, yo sé que hay gente que igual va a conectar, y a esas a la que le hablo, básicamente. Ahí está, total. Entonces, hablando de esto de validación, cuando hiciste el ejercicio de los baldes, ahí detectaste esto de, che, para acá hay todo un otro capital que no solamente Sí. puedo trabajar con cantantes, sino que también tengo todo este otro, toda esta otra audiencia que me puede interesar. ¿Y qué es lo que hiciste? O sea, si querés contarnos en términos como bien prácticos para que les sirva a las que están del otro lado, sobre todo a las que están atravesando el programa, porque van a decir, ah, acá paró la oreja. ¿Qué es lo que hiciste para validar esa audiencia nueva? ¿Y qué Ujú. descubriste ahí? Evidentemente parece que te gustó porque seguís trabajando con esa audiencia. Me copa, de hecho. Bueno, lo que descubrí es, obviamente, para validar, primero se lo ofrecía a compañeros de mentoría, Bien, am, mucha alianza ahí en el gratuitamente. networking. Sí, 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 sí. Lo hice medio gratuitamente y fui haciéndolo por partes. O sea, eso terminó deviniendo en un programa, pero al principio lo fui haciendo como por distintas etapas, ¿no? Bien, Eh, Después hice un programa grupal con poquitos también, porque una de las cosas que más resistencia le tenía era el grupal.
pues yo venía de procesos individuales siempre y estaba convencida de que no se podía hacer algo grupal con lo mío. Bueno, viste esas... em, y, y nada, de ahí fue creciendo, lo fui mejorando. Todo el año pasado fue, yo pensaba que iba a ser la primera mitad de año de validación, no fue todo el año de validación. Y ahí cuando viene ahí de paso te cuento que cuando Para viene pensar, toman la agua. flemita, no, no, y vas a querer hacer la carraspera para aclarar la garganta, hay que tomar agua. Bien, bien, me gusta. Bien, En otro acción tip, la otro vemos a la tip. coach vocal. Sí, ¿viste? Porque nos pasa a todos, a ver, somos Y todos que humanos. te vas atragantando, ¿viste? Que te quedas. ¿Por qué lo llevamos al Total. límite? Así que bueno, no, y aparte yo hice unos ejercicios vocales y siempre se moviliza un poquito de moquito, a la mañana sobre todo. Entonces hay que tener agua por si viene, para evitar el típico, viste, carraspera, porque eso lastima. Entonces, agua. Bueno, ¿qué estaba? Ah, bueno, todo el año pasado fue de validación. Un poco a los ponchazos, porque una de las cosas, y siempre mi pata floja, fue el tema de la planificación y el orden, ¿no? Por eso, una vez que ya el año pasado, y sobre todas las cosas, lo que más validé es mi confianza. Wow, Yo era totalmente. capaz de hacerlo. ¿No? Porque por más que tenía todo el conocimiento, por más que tenía los años de expertise, lo que fuere, el síndrome de impostor es, o sea, un sombrero me podría hacer al respecto, tenerlo ahí todo el tiempo con el acá. Sí, re común. Como la alerta, ¿viste? Y eso nos pasa a todo el mundo. Todos en algún momento tenemos eso y no significa que hoy por hoy tenga más confianza, no lo vaya a tener. O sea, siempre nos va a pasar en algún otro sentido, pero el año pasado yo siento que fue eso, la validación de la oferta y la validación mía conmigo misma. Total. Y En este ese sentido. año, sí, No, digo, en ese sentido sí, está bueno lo que decías, como este tip de si tengo que validar algo, pero me da miedo o me pasa esto del síndrome de la impostora, qué importante es tener gente cerca de más o menos mm, confianza, poner los compañeros del programa, que vos podés decirles, chicos, quiero validar esto, quiero hacer este servicio o este grupal o este curso o lo que sea, y de pronto saber que del otro lado va a haber alguien que ni es tu mamá o tu abuela que te van a decir que todo es hermoso porque tampoco nos sirve, pero sí que va a tener una mirada amorosa para que sí, uno de a poco pueda ir construyendo esa total. confianza. Sí, la mirada amorosa y encima, pero personas realmente que lo necesitaban, ¿eh? O sea, no era que Claro, tipo, sí, sí, no sí. solamente eran amigas de mentoría y nunca tuvieron un problema vocal, no, eran personas que realmente, Sí, entonces, pienso en Eugen Traducciones, por ejemplo, una persona sí, que trabaja Euge con fue la voz todo el una. tiempo. Sí, Mati también fue otro que, nada, que con él sigo trabajando, ahora yo soy clienta de él, así que imagínate. Amo. Sí, sí, sí. Y bueno, y después se me sumaron un par más. En la segunda mitad de año fue con gente que no conocía, Bien, me gusta. poquita igual, es como que, viste, Vamos a poco. es de a poco, es como que siento que también a mí me da más seguridad trabajar con grupos reducidos. Y este año mi idea es justamente, y ya lo vengo haciendo desde el principio de año, es asentando las bases, o sea, dándole estructura, sobre todo, y planificación, que era lo que más, el foco lo estoy haciendo ahí con tener bien ordenado lo que quiero, cuáles son los objetivos a nivel anuales, trimestrales, mensuales, y Me bueno, y toda encanta. la... Sí, 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 ahí estoy, pero tremendo, laburándolo. Me encanta, me encanta. Y sabes que o sea, cuando entré a tu Instagram, vi que parte de tu sistema de venta es, bueno, vos trabajás mucho esto con grupos reducidos, con uno a uno, y como que el sistema que elegiste por ahora va más por el lado de la venta uno a uno, la sesión de claridad. Para las que estén empezando o que en algún momento digan, bueno, esa es una de las formas. Me gustaría saber como qué experiencia tuviste o qué resistencias, desafíos aparecieron en el tema de enfrentar la venta, porque siento que, sobre todo en esta comunidad, hay muchísimas profesionales como estabas vos hace un año y medio, que por ahí son excelentes en lo suyo, que se siguen formando en lo suyo, pero que jamás en su vida salieron a venderse, que nunca establecieron un sistema de venta,
que les da incluso fiaca o bronca, como decías vos, tipo, che, pará, pero yo quiero estudiar más sobre salud vocal, no tengo ganas. Y bueno, es parte también de la vida. Es como que uno La diga, otra. ay, no quiero Sí. aprender de finanzas, bueno, pero dinero vamos a manejar igual, entonces fíjate, ¿viste? Mal. Sí, bueno, creo que esto que decís es re importante porque siento que se va un poquito más profundo, porque toca un tema de autoestima muy profundo. O sea, posta, y las mujeres en general, ¿por qué en una empresa en general siempre es más visto el hombre que la mujer? Porque tiene mucho más lobby, tiene mucho más, viste, de estar hablando y como decimos nosotros, vendiendo humo, ¿no? Agrandando lo que hace, tirándose flores. Las mujeres somos mucho, nos cuesta un huevo tirarnos flores a nosotras mismas. Capaz somos mucho más copadas con las otras, pero con nosotras mismas no. Re. Entonces, primero trabajar eso, o sea, y yo lo vengo trabajando hace un montón, pero no desde la venta. O sea, y está completamente ligado, porque si vos no pensás que valés, no solamente como profesional, sino como persona, o sea, hola, ser vivo en este planeta, si vos no sentís que Total. tenés un valor, que aportás valor, que hay gente que te ama, lo que fuere, o que vos a vos misma te amás, es muy difícil que salgas y digas, che, comprame. ¿Viste? Es como un montón. Entonces, creo que eso también se va dando con el hacer y y con ese hacer de impactar en el otro. Y cuando el otro te empieza a decir, che, me cambió lo que me dijiste o esto me resirvió. Y bueno, quieras o no, eso te va movilizando y esa cosita que antes era así, va como siéndose un poquitito más grande, un poquitito más grande. Y vos decís, ah, pará, tengo algo para ofrecer. Es valioso lo que tengo. Y una vez que está ese valor y que vos te diste cuenta que lo tenés, recién ahí siento que uno llega confiado a una venta. Eso es desde el punto de vista más, si te fuera a decir, más psicológico, ¿no? De esto Sí, emocional. holístico, emocional. Que es Ahora súper bien, importante que también, es súper porque importante, hay ¿no? gente que se va directo al otro extremo, ¿no? ¿Viste? Como que dice, bueno, entonces para vender, ¿a qué agencia de marketing llamo? ¿Cuánta plata en Claro. publicidad tengo que poner? Y todo muy lindo, pero si pones $1 millón en publicidad, pero vos no te crees que No vale tu valés dos mangos, tal cual. propuesta, vas a transmitir eso. No. Sí, totalmente. Mm. Sí, Y otra totalmente. cosa, y después viene la parte de aprender a vender. Porque, a ver, y en esto hay millones de mentores y clases y tutoriales y guiones de la llamada de venta high ticket y no sé qué y no sé cuánto, que está buenísimo y en algún momento tenés que pasar por uno de esos procesos para realmente incorporar un poco algún tipo de habilidad de venta. Pero realmente tenés que pasar por un montón de llamadas para darte cuenta cuál es tu forma de llegar Me al otro, encanta. ¿no? Porque yo no voy a vender de la misma manera que vendes vos, que vende fulano, mengano, o sea, y para esto, por eso necesitas el proceso, no es que tipo vos salís de un programa que adquiriste y te llevó y aprendiste, ya salís mañana y vas a vender programas y vas a ser la influencer o lo que sea o ¿cómo se dice? La referente en tu campo, o sea, no, lleva un montón Sí, es yo muchas veces multidisciplinar, también no sé cómo pienso. explicarlo. Sí, sí, no, es que hay un proceso y es un proceso desprolijo y que nadie Total. te puede reemplazar en ese proceso. Y yo lo que pienso es que a veces igual tenemos como ese deseo de que igual se dé, viste, como que en el fondo es tipo, ay, bueno, ojalá que ya salga todo de una bien y me vuelva esa influencer, ese éxito de ventas, ese referente. Pero cuando haces doble clic en lo que puede significar eso, también puede ser muy duro, tipo pasar del anonimato total a la exposición total, porque viene con otras Sí. consecuencias. Entonces, yo siempre soy muy partidaria de respetar los procesos y de ir como de a una cosita a la vez, porque probablemente es más fácil de abarcarlo y de manejarlo emocionalmente, porque digo, Sí. el éxito, en términos de lo que cada uno piensa que es éxito, los grandes resultados, vamos a llamar, no sé, vamos a suponer que de la noche a la mañana vendiste 1.000 millones de programas. Si vos recién estabas empezando, no tenés equipo, no tenés estructura, Nada. no vas a dar un No, buen no, servicio, vas a desilusionar a 1.000 millones de personas. Entonces hay que pensar totalmente. también en eso. Sí, y lo mismo en esto de, eso ni hablar, pero en el proceso de venta, por ejemplo, si yo de repente me ponía a hacer un lanzamiento sin nunca haber hablado con nadie,
sobre qué es lo que está buscando cuando llega a mis redes, ¿viste? O sea, conocer un Re, poco la gente que me está viendo y que está haciendo tipo clic para agendar una llamada conmigo. Si yo no me tomé el tiempo de hablar con esa gente y ver qué perfiles me están adquiriendo, o sea, me están, ¿viste? Consumiendo, cuál es su problema, qué sé yo. Es muy difícil que el lanzamiento después salga bien o esté bien el mensaje o llegue a la gente que tiene que llegar. Entonces, creas o sea, quieras o no, hay que pasar por ciertos pasos previos. Y total, obviamente aprender, o sea, no te queda otra. Aprender a venderte es algo que tiene un montón de instancias que no son solamente una llamada de venta, que tiene total, un guión, no es un guión. totalmente. Está involucrado un montón de planos más que son sobre todo más internos que externos. Sí, me encanta lo que estás diciendo porque hoy en día estamos muy rodeados de, viste, todos estos discursos rapidísimos de te comparto el prompt de ChatGPT para el guión último final, es este el mejor para vender high ultra ticket, no sé qué. Y puede ser un guión que a Bill Manuni le funciona bárbaro, pero si vos no atravesaste todo esto que estás diciendo vos, no es solamente No, cuestión de lo que decimos. obvio, no, y aparte por ahí el guión está buenísimo. El problema es que después vos estás en la Claro. llamada y estás hablando con otra persona, no estás hablando con una máquina. Y no te va a hacer las Claro, preguntas exactas de ese guión. Y no te va a responder exactamente lo que dice ese guión. Y ahí tenés que entrar vos y decir, pará, ¿cómo adapto esto a esta situación? total. También a cómo me siento yo, porque seguramente las primeras llamadas vas a estar re nerviosa. Se te va, tipo, se te va a nublar el guión con, no vas a entender. Entonces, todo eso lo tenés que pasar. Lo tenés que pasar, no queda otra. No queda Che, otra. y de estas cosas que vos decís que, bueno, porque de algo partimos también, ¿no? Digo, bueno, está bien, está perfecto aprender una metodología, tener un guión sirve mucho para no arrancar en Mm, cero, no hace falta que tengamos que descubrir cómo funciona la venta, no, vamos, que nos explique otro que ya sabe, pero después obvio. está esta parte de apropiárselo, ¿no? ¿Alguna que otra cosita que nos podés contar de esto que descubriste de que sí es más tu forma o no es más tu forma, ¿viste? Como esto de aplicando todo esto y en la práctica. ¿Qué descubriste que sí era más alineado o coherente con vos, con tu marca personal, y qué cosa no? Qué buena pregunta, déjame pensar. Bueno, con respecto a lo que es la venta, hoy por hoy me siento más cómoda con el uno a uno, pero, o sea, con la llamada de venta y no tanto con el uno a todos, ¿viste? Una mucho, Con un sí. lanzamiento. No lo hice. Y este año tengo propuesto, o sea, me tengo propuesto hacer un lanzamiento para vivirlo. Después tengo que ver, o sea, y de vuelta acá, ¿no? Pregono lo que hago, hago lo que pregono. Totalmente. O sea, hay que pasar por eso para decidir realmente. Yo hoy por hoy siento que no, pero nunca lo hice, entonces realmente quiero vivirlo para decir si va por ahí o no. Hoy por hoy, obviamente al principio no me sentía cómoda tampoco con la llamada de venta porque no me sentía cómoda vendiendo, punto, Claro. final. Sí, y estás re Eh, expuesta ahí enfrente de otra Total, persona. total. Pero también sí me pasa que también estoy cómoda filtrando antes de la llamada. Que antes también me daba vergüenza eso, como, para, ya me agendó, o sea, ya está. Y después me dejaba, o sea, no se presentaba en la llamada, o era una persona que no había leído todo el filtro, ¿entendés? Entonces hay que estar ahí, hacer ese filtro. Y está bueno porque también hablas antes con esa persona, te dice un montón de cosas, y capaz no vas a la llamada porque no era el perfil, pero quedás en contacto con otra cosa, o sea, se entiende, es como Sí, hablar con la gente. Eso me di cuenta que me encanta hablar con la gente, me encanta preguntarle qué le pasa, o sea, una de las cosas que hago, otra también, yo me sentía cero de hacer contenido, me costaba un huevo hacer contenido, es el día de hoy que no es lo que más disfruto, pero disfruto cuando me interactúan y me pongo a hablar. Entonces, tipo, no sé, me ponen, ay, hola, ¿qué te dedicas? Ay, no te puedo creer, y qué sé yo. Y audios le mando, me encanta. O sea, no sé si o sea, mi idea es justamente tener mucha interacción y si lo voy a poder sostener en un futuro, pero hoy por hoy, el uno a uno con la gente donde me hable y qué sé yo, me encanta. Me encanta me porque encanta. aprendo un montón en esa interacción también. Es que para mí, creo que yo empecé a amigarme con la venta y con el concepto de vender cuando entendí que era puramente una conversación
en donde yo buscaba descubrir si el otro tenía un problema que quería resolver y que yo lo podía ayudar con eso. Entonces ahí Totalmente. como que hice las paces con eso porque dije, ah, ok, no, no es que estoy tratando de presionar a alguien o enchufarle algo. De hecho, mil veces le he dicho a otras personas, che, mirá, no creo que sea el programa para vos, o no creo que esto, o que yo sea la mentora, o lo que sea. Eh, Pero ahí me amigué mucho con eso. Y hay algo fundamental que vos dijiste, porque hay gente que piensa, esto, necesito un guión más perfecto porque no estoy vendiendo. Y a veces el problema es que no estás llegando a la gente a la correcta. gente. Entonces Sí, ahí sí, es sí. donde entra toda esta primera partecita que decíamos del embudo de marketing, de construir audiencia. ¿Viste el famoso qué posteo en Instagram? Y en principio contenido para atraer a la gente con la que te interesaría Eh, conectar, trabajar, ¿no? Está buenísimo como este insight que estás compartiendo. sí. Y de hecho ahí voy y conecto con lo que te dije, que es mi mayor desafío hoy, que es generar esa conciencia. O sea, yo hoy por hoy mi comunicación se basa en generar la conciencia de esta higiene vocal y este entrenamiento vocal, porque como no está, y yo estoy tratando de vender algo que es para lidiar con eso, y si la gente no tiene esa Total, conciencia, no me va a comprar. Entonces, es todo un trabajo muy fino que hay que ir haciendo para justamente construir esa audiencia y que ese embudo de ventas realmente funcione, porque si no, no vas a llegar cien nunca por a la ciento. gente. Sí. 100%. Y ahí entra como este pilar, yo siempre hablo de los tres pilares de la marca personal, ¿no? El posicionamiento, que es como Clary se presentó al principio, que fue clarísima con quién trabaja, desde qué lugar unió sus multipotencialidades, etcétera. El posicionamiento de facturación, ya hablamos un poco de que desarrolló programas grupales, servicios, incursionó también en propuestas on demand, pero también la de Ujú. impacto, ¿no? Porque no todos los posteos van a funcionar como queremos, hay cosas que van a tener un proceso o un ritmo que por ahí no es la expectativa más grande. Y yo creo que ahí lo que nos sostiene es, bueno, pero acá hay un mensaje detrás, acá hay algo que a mí me mueve a comunicar, más allá de que quiero que el negocio funcione, crecer, ser referente, dar charlas, lo que sea. También hay Sí. algo que me mueve de, yo quiero que más gente se entere de esto porque les va a hacer bien. Y ahí es donde entra para mí este pilar de impacto que es como un poco esta motivación que yo te hablaba antes de por qué quiero aprender a manejar, ¿no? Es como esa motivación de fondo, no sé qué pensás. Sí, totalmente, es así. Y me encanta siempre hablar con vos, Angie, porque te juro que la claridad, o sea, yo todo esto lo sacás de lo que yo te dije, pero ahora vos esta vuelta de tuerca que me das, digo, ay, sí, es re, es Soy eso. una genia. Che, qué bueno lo que dije. Soy una capa, me encanta, me encanta. Bueno, es un poco mi rol de mentora en Mal. realidad, que yo muchas veces me Total. río cuando me dicen, bueno, ¿y qué hago? No, no es qué hago, es vos tenés que tomar la decisión. Yo no voy a tomar una decisión con vos. Lo que sucede es que en los procesos de mentoría, que te pasará también por ahí como coach, Sí, al escuchar yo al otro desde un lugar que no está tan afectado por todas las otras variables que suceden en tu vida, yo lo que, y además esto sí es una habilidad multipotencial, que es la de unir puntos, ¿no? Entonces es como que yo puedo escuchar todo lo que me estás diciendo y puedo unirlo, integrarlo, resumirlo, total, sintetizarlo, pero en definitiva te estoy espejando lo que vos ya tenés, no invento nada y no doy ninguna fórmula mágica. Así que gracias totalmente. por todo lo que nos compartiste. Yo creo que a los que estén del otro lado, esta charla les va a encantar y se van a ir corriendo a las notas del programa a buscar para seguirte en Instagram, para hablarte, para conversar, para sacar una primera sesión para desarrollar este set de hábitos que lo vamos a tener ahí como el kit de higiene vocal. Después espero que vuelvan a los comentarios de este podcast a contarnos cómo fue, qué les pareció. Pero hay una pregunta en particular para cerrar que me gustaría hacerte, Ujú. que les vengo haciendo a todas en esta sección, que es, más allá de que siempre tenemos desafíos nuevos y nuevas cosas para alcanzar en el Vision Board y todo eso, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que hoy forma parte de tu realidad que en algún momento fue una expresión de deseo o que en algún momento estuvo en tu Vision Board? Eh, yo creo que estar hablando ahora en este podcast con vos. Que conste que no estaba pactado esto, ¿eh? Es que me lo dijiste y dije, sí, porque que yo hoy esté acá con vos hablando en este podcast, que antes escuchaba solamente de espectadora,
después me llevó a hacer tu programa, conocerte personalmente, adquirir todas las habilidades que adquirí, la confianza, yo creo que deviene en estar ahora entrevistada en este podcast con vos. O sea, realmente, si bien yo no lo había puesto en un vision board, estar en un podcast con Angie, Sí. sí estar en redes, exponerme, que me costaba un huevo, y esto creo que es como el cúmulo de todo eso que vengo trabajando. Así que sí, esto, Me encanta, me encanta. Y está bueno esto que decís de, a veces uno se pone en el vision board cosas que no hace falta que se dé la foto perfecta, ¿no? Pero sí total, está bueno la intención que uno pone detrás, ¿no? Esto de, quiero que me vean como referente de tal cosa y de repente esta entrevista significa también eso, que puedas tener visibilidad frente a una audiencia desde eso, desde ese mensaje que a vos te interesa compartir. total, Y total, me porque parece que les quedó claro. es parte del posicionamiento que estoy buscando, así que de una, esto Mirá cómo es usa la palabra posicionamiento, me vuelvo loca. Bueno, Clary, te agradezco muchísimo, muchísimo por todo lo que nos compartiste. Yo de verdad estoy muy orgullosa de toda la gente que participa de los programas, de todas las que son multipotenciales, son gente que yo admiro mucho, que profesionalmente me parecen como súper interesantes además. Y que también tienen este costado de que encima son buena gente y me caen bárbaro, ¿viste? Así que para mí también, para mí es un placer poder traerlas al podcast y que las conozcan. Espero que vayan a seguirte a Instagram, que vayan a buscar tus recursos y ojalá que algunas también se animen a empezar a trabajar con vos. Muchas totalmente. gracias por Gracias este a vos, Angie. ratito y al resto les digo que nos encontramos en el próximo episodio de Emprendedoras Multipotenciales. Gracias por escuchar este episodio. Recordá suscribirte a mi newsletter, así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.